Bien, en esta parte 1 vamos a armar el robot. Vamos a colocar lo que es los servomotores de giro continuo. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar estas dos piezas y vamos a tener también a disposición lo que es la silicona para poder adherir las piezas. Entonces lo primero es el servomotor. Vamos a colocar esta primera pieza donde está la abertura para el interruptor. Entonces lo primero es que esta pieza debe ir de esta posición y el espejo de esta pieza debe ir en esta posición. Entonces voy a tener un servo, espejo del otro servo. Entonces vamos a colocarlo de tal manera que esta parte que no tiene un cierre circular va a apuntar hacia atrás, ¿sí? Y vamos a utilizar un par de tornillos que son los que vienen dentro del servomotor para poder asegurar el servo. Entonces vamos a ajustar los tornillos hacia el lado abajo y vamos a tener un destornillador de estrellas. Vamos a asegurarlo. Y vamos también a asegurar el otro extremo. Si tienen de estos tornillos, lo usan. Si no, lo pueden ajustar con silicona adhiriendo un poco. Entonces, aquí estamos haciendo. Bien, ahí debemos ajustar un poco más. Ahí vemos que ya no se mueve, entonces ya tenemos el primer servo. Ahora vamos a colocar el siguiente. Recuerden que es un espejo, entonces si van a ir de esta manera, de tal manera que este apunte hacia acá, de tal manera que este apunte hacia adentro, de esta manera. Entonces este debe ir de esta misma, ¿sí? Debe ir espejo de este, ¿sí? En esta posición. Y lo mismo hacia el otro lado, podemos adherirlo con un destornillador. Yo en este caso voy a colocar un poco de silicona y lo voy a adherir con silicona porque ya no tengo estos tornillos. Un poco, no mucho, y lo adhiero y ahí ya quedó adherido, ¿sí? Una vez ya tengamos esto, recordemos que esta pieza va a ir de esta manera. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar la pieza más grande, que es esta. Esta es como la impresión de la rueda loca, va a ir hacia abajo y esto debe ir de tal manera, ¿sí? Debe ir aquí ajustado, de tal manera que el servo quede en la parte de abajo. Entonces lo mismo como la impresión con la que está, no se va a poder realizar. La impresión con la que está básicamente no está muy, no se adhiere muy fácil, se zafa. Entonces para yo asegurar esto, voy a echarle un poco de silicona, ¿sí? A los bordes, no demasiado, recuerde, porque si no la pieza queda muy gruesa cuando le vayan a adherir. Y aquí, perfecto, ahí encajó. Ahí encajó bien. Y ahora para asegurarse, si quieren le pueden echar, necesitan tener la punta, la pistola de silicona lista y limpia, ¿sí? Para poderla también adherir aquí al borde. Listo. Entonces ahí ya la adherimos. Ahí ya tenemos nuestro primer lado. Y vamos a conectar el segundo lado, que es este, ¿sí? De tal manera que quede así. Entonces lo mismo, podemos
echar el silicón acá o ubicar el silicón acá. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a adherir el silicona. No mucho, pero la voy a esparcir por todo este lado y va a quedar hacia abajo. Entonces ahí vemos que ya quedó. Ya se adhirió la silicona. Para asegurar también la pueden echar acá abajo, ¿sí? Para asegurar que no se les vaya a zafar. Aquí por ejemplo yo voy a asegurarme y lo voy a echar un poco acá abajo. Y voy a echarlo un poco acá arriba para asegurar un poco. Y voy a esparcirla. Bien. Entonces ahí ya tengo lo que es la primera parte del robot. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estos cables vamos a pasarlos. Están acá abajo, vamos a pasarlos por acá arriba. Lo mismo vamos a hacer con este. Y vamos a pasarlo por arriba. Entonces, de tal manera que estos nos van a quedar hacia arriba. Ahora, necesitamos ahora asegurar lo que son el brazo del servo. Entonces, el brazo de servo por defecto viene con un tornillo, el tornillo más pequeño. Vamos a asegurarlo. Vamos a asegurarlo. Si no lo aseguran, sí, esto se zafa. Entonces hay que asegurarlo. Si lo dejan puesto sin el tornillo, sí, esto se va a zafar cuando comienza a rotar, porque este es el que va a poner seguro a las ruedas. Entonces de nuevo lo aseguramos. Recuerden que este es el tipo de brazo que vamos a seleccionar del servo o vamos a usar. Y ya tenemos, ¿sí?, estos dos lados colocados, este y este. Ahora, ¿qué seguimos? Ahora vamos a ajustar las ruedas. Entonces las ruedas debe encajar de tal manera, ¿sí?, que se ubica acá. Entonces las ruedas también pueden ser con un par de tornillos y utilizar el destornillador. Yo en este caso no dispongo de tornillos, entonces voy a asegurarlas con un poco de silicona. No mucha, pero sí para asegurar las ruedas. Bien, ahí ya la tengo. Y voy a hacer lo mismo con esto. Entonces voy a asegurar este par de ruedas aquí y este par de ruedas acá. Entonces de la misma manera, ahí ya estamos ajustando y ya tenemos nuestras ruedas del motor de los dos servos. Ahora tenemos esta child de expansión del Arduino Nano. Vamos a adherirlo acá. Entonces también podemos usar un par de tornillos, podemos asegurarlo, o podemos hacer simplemente con silicona como lo que voy a hacer yo acá. ¿Sí? Le adherimos la silicona, ¿sí?, en las aberturas de la placa de child de expansión con un poco de silicona, no mucho, para poder asegurar, y la voy a colocar de tal manera que el cable quede hacia atrás. ¿Sí? El cable quede hacia atrás. Entonces aquí voy a también echar un poco de silicona para asegurar. Aquí y acá. Listo. Entonces ahí ya tenemos, ¿sí?, la silicona adherida. De esto vamos a tener en cuenta que nuestra rueda, tenemos dos ruedas y la miramos de esta manera. Esta es la rueda derecha y esta es la rueda izquierda. Nuestra rueda derecha va a estar ubicada en el 12, de tal manera que el orden de conexión va a ser café, rojo, naranja, partiendo desde esta posición, desde la posición extrema donde dice GBS.
Entonces el G va al café, el B va al rojo y el S va al naranja. Y lo vamos a colocar en la 12. Entonces voy a colocarlo acá. Y luego vamos a ubicar el servo que va a controlar la rueda izquierda en el pin 13, de la misma manera, en el mismo orden. Entonces aquí lo tenemos. Aquí se me zafó, vamos a echarle un poco de silicona, creo que no quiso adherirlo, voy a echarle un poco. Me va a tocar echarle los extremos porque no quiso adherirlos, se está zafando. Bueno, ahí ya. Ahí ya se va a adherir un poco. Voy a colocar unos puntos extremos. Me va a tocar asegurarla. Ahí. Bien. Entonces ya tenemos esta parte. Y nos faltaría lo que es el sensor. El sensor ultrasonido. Entonces básicamente el sensor ultrasonido va a venir de esta manera. Si esta pieza se va a empalmar aquí. Sí, hay que también echarle un poco de silicona para asegurar esta pieza, pero el sensor va a ir acá. Entonces vamos a ubicarlo de hacia el lado inverso, es decir, que los pines den hacia arriba. Realmente la pieza encaja cuando los pines van hacia abajo, pero ¿qué pasa? Al ir hacia abajo va a incomodar estos cables DuPont y posiblemente haya que colocar los pines hacia afuera. Sí, hay que hacer un cambio, quedan molestando demasiado y podrían dañarse. Los DuPont no son muy resistentes. Entonces yo voy a evitar eso y voy a ubicarlo de manera inversa, mirando los pins hacia arriba. Entonces, como miran los pins hacia arriba, hay que asegurarlo porque esta pieza no se ajusta de manera adecuada en esta abertura. Entonces lo mismo, voy a colocar un par de silicona en los extremos para poder asegurar el sensor. Voy a ubicar la pieza hacia arriba y ahí ya tenemos la pieza hacia arriba. Sí, hay que asegurar solamente 2 puntos porque los otros quedan en el aire. ¿Sí? O mirar si quedan en el extremo. Bien, ahí ya tenemos el sensor. Ahora vamos a ubicar los cables DuPont. En este caso vamos a utilizar los DuPont hembra-hembra. Entonces no me voy a referir a colores porque cada uno puede tener un color diferente. Entonces voy a colocar los cables DuPont correspondientes. Y este cableado lo voy a dejar al final. Voy a desapegar la pieza, ¿sí? De tal manera que encalme aquí. Entonces voy a asegurarla. Lo nuevo. De nuevo voy a colocar aquí un poco de silicona. Para que se adhiera. Y voy a colocar también silicona hacia adentro. Listo. Listo. Entonces ahí ya tenemos, ¿sí? Y vamos a conectar lo que es los cables. Entonces recordemos que cuando se ubica hacia arriba, el primero sería BCC. BCC iría con 5B de la chai de expansión. Y tierra iría también con GND del chai de expansión. Luego me queda lo que es trigger, que para mí es el cable blanco. Vamos a colocarlo en el pin 9 y eco vamos a colocarlo en el pin 8. Bien, ya tenemos nuestro robot con el Arduino y el chai de expansión y tenemos ya el ultrasonido. Ahora tenemos lo que es un buzzer, que es un buzzer activo.
que va a producir sonidos. Entonces el buzzer activo tiene, si nosotros nos fijamos, tiene un símbolo de más, es porque viene polarizado. Entonces el positivo va a ir a una de las salidas lógicas del Arduino Nano. Y el negativo, el negativo sería pues el que no tiene el símbolo más, vamos a colocarlo a tierra o a GND. Entonces, como vemos que esto se puede salir muy fácil, vamos a hacer lo siguiente, vamos a asegurar un poco para evitar de que se salga. Y vamos a colocar entonces el positivo, que para mí es el verde. Vamos a colocarlo en el 10, al lado de donde está el trigger. Y el otro vamos a colocarlo a tierra, que es el amarillo para mí. Entonces, una vez que lo tengamos, voy a asegurar de nuevo, no alcanzó a ajustar bien este negro. Recuerden asegurar porque esto se zafa. Entonces, una vez que ya lo tengan, voy a pegarlo por aquí, ¿sí? Voy a adherirlo, a echarle un poquito de silicona y lo voy a adherir por aquí. Bien, entonces ya tenemos, voy a adherirlo por aquí, ¿sí? De tal manera que luego podamos recoger estos cables, pero que no formen un ruido. Esto lo dejamos aquí. Bien, entonces ya tenemos esta primera parte del armado de este robot. Y luego seguiríamos lo que es con la batería. Y seguiríamos adicionalmente con el módulo de Bluetooth y el interruptor, ¿sí? Para poder que se pueda encender y el programa que se vaya a descargar pues vaya a funcionar de manera autónoma.